Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra. Gracias por estar ahí, por preocuparse, por estudiar, por aprender cada día de la palabra. Dios les bendiga, amada iglesia. Les saludo en el amor del Señor. Y vamos a disfrutar de la bendición de Dios, es decir, de la palabra, y pueda ser de mucha bendición para su vida. Y bueno, pues el tema que hoy quiero compartirles es la fidelidad divina, estímulo para nuestra perseverancia. Ese es el tema que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la perseverancia. Y la base bíblica lo tenemos en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Es la base bíblica, el texto base de esta enseñanza. Y vamos a leer, vamos a disfrutar de la palabra. Y es un versículo muy pequeño, pero muy significativo. Es palabra de Dios. Dice Hebreos 10, 23, dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esa es nuestra base bíblica que tenemos en esta enseñanza. Como dije, la fidelidad divina, estímulo para nuestra perseverancia. ¿Cuán grande es esta incitación a ser fieles hasta la muerte? Dios promete y cumplirá. Eso es lo que encuentro en la Escritura. Así es que cuán grande es esta incitación a ser fieles hasta la muerte. Yo creo que tenemos un buen motivo para seguir adelante y ser fieles hasta el último momento, porque simplemente Dios es fiel. Dios está con nosotros. Si Dios está contigo, Él cumple con todas sus promesas. Perseverancia. La palabra perseverancia, no sé cuántos de ustedes entienden esa palabra de la palabra perseverancia, pero hoy quiero mencionar algunas cosas acerca de la perseverancia como valor. La perseverancia es un valor humano fundamental. Permite al individuo continuar hacia adelante, no rendirse a pesar de las dificultades, los obstáculos, la frustración, el desánimo, el aburrimiento, la tendencia, los deseos de rendirse o abandonar una situación. Esto es lo que podemos comprender de lo que es la perseverancia como valor. La perseverancia es un valor positivo que ayuda o aumenta la posibilidad de alcanzar metas difíciles y apreciar más los logros obtenidos gracias a la perseverancia. Se tienen logros importantes, logros obtenidos, y cuando nosotros nos cuesta de llegar a una meta, nos cuesta lograr lo que ahora sí, lo que ya se ganó o ya se llegó, es cuando podemos apreciar más. Ahora sí, es lo que nos hace apreciar. Por esa razón, la perseverancia es un valor positivo. La perseverancia aumenta la autoestima cuando el individuo alcanza el éxito. Gracias a la esperanza, entonces, que el hombre
cuando tiene un éxito, cuando alcanza lo deseado, entonces su autoestima se eleva y es donde dice, sí puedo, sí se puede. Bendito sea el nombre de Dios. Ayuda a mejorar sus capacidades y habilidades. Es cierto, es cierto. ¿Cuántos de los inventores o descubridores, como es el foco, como es el automóvil y así, todo lo que hoy tenemos, cuánto tiempo pasaron estas personas en esa perseverancia para lograr ver un vehículo funcionar, ver el foco de grande utilidad que es para cada hogar, para la luz pública y así todo lo que hay. Entonces, por esa razón, ahora sí, la perseverancia, gracias a Dios, con eso se puede obtener grandes logros de una manera individual o de manera grupal también. En cualquier ámbito de la vida, ya sea amorosa, profesional, económica, cultural o social. Es ahí donde se obtienen ciertos logros de una manera personal. Es como un joven, una señorita, al alcanzar, al terminar su carrera, gracias a su perseverancia que tuvo y que ahora sí como siempre hemos dicho, o lo he dicho, el chiste no es empezar, el chiste es que terminar, llegar a la meta. Y para llegar a la meta es muy necesario de la perseverancia. La perseverancia permite al cristiano conseguir la vida eterna. En el terreno espiritual, esto es el punto principal. Para obtener la vida eterna se requiere de una perseverancia. Por supuesto, contando con la fidelidad de Dios. Entonces, no hay razón para que se pueda justificar para aquel que renuncia, para aquel que retrocede. No hay razón. ¿Por qué? Porque Dios se ha comprometido a estar con nosotros. Y si Él está con nosotros, ahora nuestra parte es perseverar, seguir avanzando, seguir caminando hacia adelante, no hacia atrás, no, sino hacia adelante siempre. Entonces, gracias a la perseverancia, tú puedes obtener la vida eterna si no retrocedes, si no vuelves atrás. Porque tú cuentas con la fidelidad de Dios, de tu bendito Salvador. Muy bien, esto es lo que les puedo decirles acerca de la perseverancia como valor. Es muy importante. Entonces, todo lo que emprendamos, no nada más lo iniciemos o nos regresemos a medio camino o a lo mejor ya estamos casi a la recta final y desistimos, regresamos, renunciamos y no llegamos a la meta. Muy bien, vamos a aprender de este hermoso versículo de Hebreos 10:23, como ya lo leímos, que nos exhorta a perseverar en nuestra fe, que nos exhorta donde se nos dice que Dios es fiel o la fidelidad de Dios, eso nos estimula, nos debe de estimular para que perseveremos en nuestra fe, para perseveremos ahora sí en nuestra meta de llegar al final.
Bendito sea Dios. Por ese motivo, la fidelidad de Dios, debemos mantenernos firmes. Esa es una de las cosas que hoy quiero decirles. Mantenernos firmes. 2, sin fluctuar. 3, confesemos nuestra fe de nuestra esperanza. Y 4, teniendo presente que lo que Dios promete, cumple. Lo que Dios promete, cumple. O sea, la fidelidad de Dios. Entonces, ¿cuán grande es esta incitación de ser fieles hasta qué? Hasta la muerte. Dios promete y cumplirá. Eso tenlo por seguro. Por esa razón, tenemos que ahora sí creer en la fidelidad de Dios. Tenemos que cada día estar estimulados, estar motivados, ¿sí? Para mantenernos firmes. Así es que, número 1, mantengámonos firmes, dice esta carta a los hebreos. ¿Qué dice? Mantengámonos firmes. O sea que el autor no se salió de esto, sino que él está incluido, debemos estar incluidos. No nomás que yo le quiero decir a usted, manténgase firme, no, sino que tenemos que mantengámonos firmes. Ustedes y yo tenemos que mantenernos firmes. Muy bien. Esta palabra sí lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. Y esa es la primera parte ahora sí, de Hebreos, el capítulo 10, versículo 23. La primera parte, inciso A, mantengámonos entonces firmes. ¿Qué entendemos por la palabra mantengámonos firmes? Se entiende de que se habla de una estabilidad, de estar fuertes, de no movernos ni vacilar, estar enteros, constantes, que ahora sí, no nos dejemos dominar ni abatir. Eso es lo que significa mantengámonos, ¿qué? Firmes. Este texto, esta palabra, este punto, mi primer punto, donde dice mantengámonos firmes. Eso es lo que, ahora sí, lo que dice la Escritura. Mantengámonos, ¿qué? Firmes. Ahí dice, asirse con firmeza en la expresión que responde la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Y constituye al lado humano de la seguridad eterna. Eso es lo que nos da a entender esta parte bíblica. No es algo que se hace para mantener la salvación. No, de ninguna manera, sino que más bien es una evidencia de la salvación. O sea, si yo estoy convencido que soy salvo, gozo de una salvación, eso entonces me tengo que mantener firme. Nos tenemos que mantener firmes. Eso es lo que se trata. ¿Por qué? Porque ya hay un resultado, ya hay un regalo, o es el mejor regalo, que es la salvación. Bendito sea Dios. ¿Qué más? El valor de la firmeza nos hace
inmovibles con nuestras decisiones. Eso es lo que Dios, por eso dice la Biblia, mantengámonos, ¿qué? Firmes. Si ya decidimos, ahora sí, estar en la fe, es andar con Cristo, seguir a Cristo, ser sus discípulos de Cristo, entonces nosotros tenemos que ser inmovibles en nuestra decisión. Así no importa lo que te diga la gente, lo que me diga la gente, no importa los problemas, no importa las situaciones adversas que uno pase. Tenemos la convicción de que Dios está con nosotros y que Dios nos ha dado la salvación. Con nuestros deseos también, fíjate nada más, el valor de la firmeza, la importancia de mantenerse firme es con el deseo de qué, o es alcanzar un deseo, ¿sí? Y además, con nuestro carácter, con nuestra esencia, es lo que nos dice la explicación que podemos encontrar en esta palabra de mantengámonos, ¿qué? Firmes. Estar firme es estar sobre la roca. Por si no lo sabías o por si ya se te olvidó, yo hoy quiero decirte que si has aceptado a Cristo, tú estás sobre la roca. Y no movernos por más duro que sea el viento en contra. Por más difícil que sean los problemas, pero si estamos en la roca, estamos sobre la roca, tenemos que mantenernos ahí, mantenernos perseverantes, no importa los vendavales de la vida, no importa los problemas que uno tenga. Si nos mantenemos firmes hasta el fin, el principio que hemos hecho en la fe, gozaremos las promesas de Dios en la vida eterna. Por esa razón, este tema, la fidelidad divina, estímulo a nuestra perseverancia, a perseverar. Y entonces estaremos disfrutando de esas hermosas promesas que Dios ya nos hizo, y esa en la vida eterna. ¿Cómo podemos seguir fieles a Él y no abandonar nuestra confianza en Él por algo inferior? No es posible. Que dejemos esto, nos bajemos de la roca y nos inclinemos por cosas insignificantes, inferiores, terrenales, perecederos, y perdamos algo valioso. Por esa razón, nunca debemos de bajarnos de esa roca tan firme que es. Entonces, hermano, hermana, mantengámonos firmes. Ese es el primero. Mantente firme aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades, en cualquier situación que te encuentres, mantente firme. Muy bien, otra exhortación que encontramos aquí, sin fluctuar. Es la otra parte del versículo, sin fluctuar. Aquí la idea es abstenerse de seguir cualquier inclinación que haga retroceder al antiguo pacto. Esto es lo que vamos a aprender, estamos aprendiendo, sin fluctuar.
En el término griego es la capacidad de soportar una tortura. La persecución vendrá de forma ineludible, ¿sí? O sea que tarde o temprano la persecución, la tortura va a llegar. Y entonces, si entendemos, si sabemos que Jesús vive en nuestro corazón, vamos a mantenernos sin fluctuar, sin moverse. Ese es el punto que estamos analizando, sin fluctuar. Aquí el texto griego emplea la palabra aclines, que es un adjetivo predicado. ¿Qué significa? No inclinado. Entonces, hermano, hermana, en nuestra fe tenemos que estar sin movernos. No nos inclinemos hacia nadie más. Si al quien debemos inclinarnos solamente es el Dios Todopoderoso. También se aplica a profesión. La idea es que mantener no inclinada la profesión. ¿Sí? Mantener no inclinada la profesión. La tentación para los hermanos hebreos que fue dirigida esta carta a ellos era inclinar esa profesión hacia atrás. Lamentablemente, de aquellos hermanos judíos de aquel tiempo, cuando fue escrito esta carta, le fue enviada, porque muchos se estaban inclinando hacia otras cosas. Es decir, eran personas que estaban ya fluctuando, ya estaban desviándose, ya se estaban inclinando hacia otra dirección. Por esa razón se escribió esta carta. Por esa razón se tiene esta exhortación. Y no solamente para los judíos, sino para usted y para mí. Esta palabra es para todos nosotros. Es para los judíos y también para nosotros. Ahora usted diga, esta palabra es para mí. Dígalo. Dígale al que está a su lado. Dígale, esa palabra es para mí. Recíbelo. Arrebata esta palabra. ¿Sí? Lamentablemente, los hermanos hebreos ya se estaban inclinando hacia el judaísmo, ahora sí, hacia estas creencias. La exhortación aquí es a no hacerlo, ¿sí? A no hacerlo. Por eso Dios usa este personaje que escribe esta carta y se la envía a la iglesia. Y hoy lo ha enviado a tu vida para que no lo hagas, para que no te inclines, para que no cambies de dirección. Mantente firme, es decir, sin fluctuar, sin fluctuar. Por eso lo que nos dice ahí la palabra, ¿verdad? Mantengámonos firmes, sin fluctuar. Se le exhorta a no dejar que sea movido esa profesión por persecución. Es lo que dice en los versículos 32 al 34, inclusive también el 35. Pero quiero leer, antes de leer el versículo 35, o el 34 y 35. Bendito sea Dios. Es que el tiempo en que se escribió esta carta, se la envió a una iglesia, a esa iglesia que estaba pasando por tremendas persecuciones,
Por esa razón se habla de esta palabra. Pero permítanme, vamos a leer la Biblia. En ese mismo capítulo 10, vamos a leer versículo 32 al 35. Es interesante leer estos versículos esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes. Lo que Dios quiere, que tú te mantengas firme en tu profesión de esa esperanza, de tu fe. Por lo tanto, voy a leer lo que dice Hebreos 10:32 en la versión 60. Dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, subisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Por otra, llegaste a ser compañeros a los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os padecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, dice aquí, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Me detengo por un momento aquí entonces. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra entonces? ¿Qué dice la carta de los Hebreos? Nos está hablando, le está hablando a esta iglesia judía, a estos judíos, que se mantuvieran firmes y sin fluctuar. ¿Por qué? Porque ellos ya habían pasado tremendas persecuciones. Pero lo maravilloso que dice el del 32, ellos habían sido ya habían sido iluminados, ya estaban, no eran personas ignorantes de que Dios es fiel. Disfrutaron que fueron sostenidos. Además, sufrieron, dice aquí, vituperios y tribulaciones. Ahora sí, objeto de espectáculo. Ahora sí, llegaron a una situación tremenda, o sea, sufrieron demasiado. Y ahora sí, hasta presos, dice aquí, comparecieron. Dice, le despojaron de sus bienes. Qué tremendo. Pero dice aquí que sufrieron con gozo. O sea que eso estaba haciendo recordar. Entonces, cuando realmente tenemos la convicción de que Dios es fiel, no importa lo que se sufra, y no nos va a causar tristeza, nos debe de causar gozo, como dice aquí la palabra. Nos debe de causar gozo. Bendito sea el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos presente de que nos espera algo mejor y que va a perdurar por toda la eternidad aquella herencia que tenemos en el cielo. Entonces, por esa razón, el autor dice, ahora el 35, versículo 35, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tienen grande galardón. Por esa razón, tenemos que mantenernos firmes. Y gracias a la fidelidad de Dios, eso nos debe estar estimulando para perseverar, y no importa lo que se tenga que sufrir, porque sabemos que un día el Señor nos va a dar nuestro galardón. Por esa razón hoy es la exhortación, que ninguno ahora sí sea movido, distraído por cualquier tentación, atracción
o argumentación judaica e ideológica contemporánea como el tiempo de hoy. No permitas, no te vayas a inclinarte, ahora sí, con las ideologías de nuestro tiempo. No, hermano, hermana. Entonces, hoy el Señor nos exhorta y nos dice, sin fluctuar. Muy bien. Número 3. Dice la palabra, la tercera parte del versículo, de este versículo 23 de Hebreos 10. Dice ahí, ¿cómo dice la palabra del Señor? Vamos a leer la tercera parte de este versículo. La profesión de nuestra esperanza. Esa es la tercera, ¿sí? Entonces, habla de una confesión inquebrantable de la fe en Cristo que tenemos que tener. Dios fundamenta nuestra esperanza con sus propias promesas. Por eso dice el autor, la profesión de nuestra esperanza. Esto es lo que nos dice esta hermosa palabra de nuestro bendito Dios. ¿Sí? La palabra griega homología significa profesión. Es una confesión. Lo que se trata de explicar, se trata de entender en su raíz de esta palabra. Por lo tanto, es una exhortación, una vez más, ¿para quiénes? Para los hebreos y diga usted, para mí también. Para los hebreos, corrían el riesgo de abandonar esa profesión. El autor, quien escribe esta carta, estaba visualizando, el Espíritu Santo le estaba mostrando cómo esa iglesia, cómo esos hermanos estaban a punto de abandonar su profesión de fe, su confesión de fe. Por eso viene una palabra de exhortación, de corrección, de motivación, haciéndonos ver que no estamos solos. Dios está con nosotros. Muchas son las exhortaciones en esta carta. Por lo menos en este capítulo 4 encontramos ciertas exhortaciones. ¿Cuáles? Temamos. En el versículo 1 de este capítulo 10 dice, temamos. En el versículo 12 dice, procuremos. En el versículo 14 dice, retengamos. En el versículo 16 dice, acerquémonos. Estas son las exhortaciones. Esa es la exhortación para ti. No tienes por qué perder el temor de Dios. Procura siempre de estar en intimidad con tu Señor, que allí está contigo fielmente. Retengamos la palabra y cada día nos acerquemos. La condición espiritual de los hermanos hebreos demandaba una exhortación. ¿Sí? Y no nomás para los hebreos, hoy para nuestro tiempo. Hoy la iglesia de hoy, se le demanda, ahora sí, se le exhorta a que tiene que, ahora sí,
mantener su profesión de esa esperanza. Bendito sea Dios. Muy bien. No solo los hebreos necesitan la exhortación, sino también nosotros necesitamos esas palabras de exhortación. Amada iglesia del Señor, comprada y lavada con la sangre del Cordero, el que se adentra para adorar, ha de salir para testificar de las maravillas del Señor que ha hecho con él. Amada iglesia, no calles. Testifica esas maravillas. Si estás aquí adentro, estás en esta fe, tienes que salir a publicar lo que Dios ha hecho contigo. Esto es lo que dice lo que nos está diciendo esta palabra, la profesión de nuestra esperanza, la profesión de nuestra esperanza. Y de esa manera demostramos que Dios es fiel. Demostramos la fidelidad de Dios. No calles, no vayas a claudicar, ¿sí? Y termino con el último punto. Termino con esto. Y ahora sí, así como hay exhortación, pero también hay palabras de aliento. ¿Cuáles son? Dice la palabra, dice ahí la palabra, por fiel, porque fiel es el que prometió. Así dice la Escritura, porque fiel es el que prometió. Así dice. Este alude, pues, a otra afirmación basada en la fe, en la fidelidad de Dios. La fidelidad del Señor es cumplir sus promesas. Es permanente. Permanente. Dios está cumpliendo sus promesas. Dios está cumpliendo. Dios está siendo fiel siempre. Y así como está cumpliendo sus promesas en ti, en mí, en la iglesia, pues ese es el estímulo. Eso debe de estimularnos de servirle aún más mejor a nuestro Dios. Entonces, la Biblia dice, porque fiel es el que prometió. ¿Qué significa eso? Dios no varía, no cambia después de prometer. Cuando promete, Él no cambia su parecer. Él cumple. Y así es como dice en Hebreos 11:11. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 11:11, reafirmando de que nuestro Dios es fiel. Y nos habla aquí, ese capítulo 11 habla acerca de la fe. Por eso dice aquí Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Bendito sea Dios. Por la fe. No sabemos la historia de Abraham, de su esposa Sara. A los 90 años llegó a ser mamá. Cuando se le dijo que iba a tener un hijo, se rió. No creyó en ese momento. Dijo, ¿cómo es posible? Tu sierva, siendo ya una vieja, ya no puede.
Pero Dios le contesta, para Dios no hay nada imposible, porque yo estoy contigo. Y así fue y así se cumplió. Bendito sea Dios. Por esa razón Dios no miente. Por esa razón Dios no cambia de parecer. La fidelidad de Dios fue la única base de la fe de Sara. Según lo que se veía, era imposible. Era imposible. Pero la fe es la convicción de lo que no se ve. Es lo que dice Hebreos 11:1. Entonces, cuando dice, porque fiel es el que prometió, tenemos un Dios de verdad. Jamás te va a mentir. Ya hemos leído versículos acerca de esto, de la fidelidad, de cómo es Dios, de que Dios es verdad. El Dios de verdad. Ahí lo dice en número 23:19, donde dice, Dios no miente. ¿Sí? Como el hombre. Deuteronomio 7:9, 1 Corintios 1:9, Romanos 11:29, 1 Tesalonicenses 5:24, Tito 1:2, 1 Corintios 10:13, segunda de Timoteo 2:11 al 13. Todas estas citas bíblicas que he mencionado hablan que Dios es verdad. Concluimos con este punto entonces. Cuán grande es esta incitación a ser fieles hasta la muerte. Dios promete y cumplirá. Dios te ha prometido y Él lo va a cumplir. Concluyamos entonces con ese tema. Por la fidelidad de Dios, debemos mantenernos firmes, sin fluctuar, ¿sí? Sin fluctuar. Confesemos nuestra fe de nuestra esperanza y teniendo presente que Dios promete cumplir y está cumpliendo con su palabra. Cuán grande es esta incitación a ser fieles. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Dios promete y te va a cumplir. Él va a cumplir lo que te prometió. Por lo tanto, quiero terminar con esto. Los cristianos procedentes del judaísmo, a los cuales fue dirigida esta exhortación, habían sufrido vituperios y pérdida de bienes por causa de su fe. Pero su nueva fe les abría una perspectiva radiante con las promesas de la vida eterna que Dios les había hecho. Y no nada más para el pueblo judío, para los cristianos judíos, no, sino es para ti. Es para ti. Y hoy puedo decir, pero tu nueva fe, que es en Cristo Jesús, hoy te abre una perspectiva radiante con esas promesas de la vida eterna que Dios te ha prometido y lo va a cumplir. Esas promesas no proceden de un apóstol o de un ángel, de ninguna manera. Ahora sí, esta dice, las había formulado Dios mismo por medio de su Hijo encarnado. Es Dios. Es Dios que te ha hecho estas promesas. Por esa razón tenemos que ser fieles. Tenemos que estar estimulados todos los días de perseverar, de mantenernos firmes
en nuestra fe. En tal caso vale la pena mantener firme la profesión de nuestra esperanza, cueste lo que cueste. No importa lo que suframos. Vamos a perseverar en nuestra fe, porque no estamos solos. Pablo dijo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios habló en el Antiguo Testamento como Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Eso es lo que dice la palabra. Por esa razón, la fidelidad divina, estímulo para nuestra perseverancia en nuestra fe. Amada iglesia, los bendigo con esa palabra y seamos fieles. Un día estaremos en la presencia del Señor para siempre. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga y te guarde. Te envío un abrazo y nos vemos en la próxima edición. No te lo pierdas, no te lo pierdas. Sigue alimentando tu alma con la palabra. Que Dios te bendiga, te colme bendiciones. Hasta pronto.